Sean todos bienvenidos una vez más. En esta ocasión estudiaremos lo que es la división de monomios. Veamos. Antes de empezar a ver lo que es la división de monomios, debemos tener presente una propiedad de las potencias que se llama cociente de potencias de igual base, o también lo podemos llamar división de potencias de igual base. ¿Qué nos dice esta propiedad? Esta propiedad nos dice que si yo tengo que dividir dos potencias, pero estas potencias tienen la misma base, como en este caso es la A, lo que hacemos es que dejamos la base igual y restamos sus exponentes. El exponente del dividendo le restamos el exponente del divisor, quedándonos entonces la potencia A a la m menos n. Esta es una de las formas en que se nos puede presentar la división, utilizando el signo de división. Pero como sabemos, las fracciones también indican división, por lo tanto se nos puede presentar de este modo: a a la m entre a a la n. Y aplicamos lo que nos dice la propiedad. Dejamos la base igual y aquí entonces al exponente del numerador le restamos el exponente del denominador. Veamos ejemplos de esta propiedad. Tengo que dividir a la octava entre a al cuadrado. Es una división, las potencias tienen la misma base. Por lo tanto, dejo la base igual, que es a, y su exponente los resto. 8 menos 2, que son 6. Y aquí hemos aplicado entonces la división de potencias de igual base. Veamos otro ejemplo. Acá tengo un ejemplo en el que se me presenta la división como una fracción. Tenemos a la décima entre a la séptima. División de potencias con la misma base. Entonces dejamos la base igual a y restamos los exponentes. 10 menos 7, que es 3. Y con esto entonces hemos resuelto esta división de potencias de igual base. Esta propiedad que tenemos aquí no es de gran ayuda al resolver entonces división de monomios. Veamos ejemplos de divisiones de monomios. Tenemos 24a a la octava b a la quinta entre 3a al cuadrado b al cuadrado. Es una división, ¿verdad? Entonces dividimos primero los coeficientes. El coeficiente del primero entre el coeficiente del segundo. 24 entre 3, eso es 8. Ahora vamos a ir dividiendo las letras, teniendo en cuenta que debemos dividir las letras que tienen la misma base, o sea, la misma letra, A, B, B. Tenemos a la octava y a al cuadrado. Como son la misma base y se está dividiendo, entonces vamos a restar sus exponentes. 8 menos 2 quedaría entonces a la sexta. Con la b tenemos b a la quinta y b al cuadrado. Restamos sus exponentes y nos queda que b es igual a 5 menos 2, o sea que son 3, quedándonos entonces que el resultado es 8a a la sexta b al cubo. Veamos otro ejemplo. Tenemos acá un ejemplo en el que la división de monomios se nos representa mediante una fracción y la trabajamos de forma similar. Primero dividimos sus coeficientes. 81 entre 3. 81 entre 3 es 27. Ahora vamos a trabajar la parte literal. Las letras iguales con las letras iguales, o sea, la m con la m, la n con la n y la p con la p. M a la quinta y m al cubo. Restamos sus exponentes. Numerador 5 menos 3 del denominador. 5 menos 3 es 2, quedándonos m al cuadrado. Vamos ahora con la n. N a la cuarta sobre n a la cuarta, observamos que es la misma letra con la misma potencia, por lo tanto esto se cancela, el n a la cuarta del numerador con el denominador, o sea que desaparece la n. Pasamos entonces a la siguiente letra, es la p. P a la sexta en el numerador y p a la 1 en el denominador. No tiene exponente, por lo tanto es 1. Restamos un exponente, sería 6 menos 1, que serían entonces 5, por lo tanto sería p a la quinta, dándonos como resultado la división 27m al cuadrado p a la quinta. Tercer ejemplo. 225x a la décima y a la sexta z a la quinta dividido entre 15x al cuadrado y a la décima z a la onceava. Dividimos entonces el coeficiente 225 entre el coeficiente 15. 225 entre 15 es igual a 15. Vamos entonces ahora con las letras. X con la X. La X en el
en el primero tiene x a la 10 y en el segundo x al cuadrado. Restamos sus exponentes. 10 menos 2 son 8, x a la octava. Ahora tenemos y a la sexta y y a la décima. ¿Qué observamos? Que y en el primer monomio que nos aparece, o sea, en el dividendo, y es 6, mientras que en el divisor la y es 10. O sea que estamos viendo que en el dividendo es más pequeño que el divisor. Esto nos indica que el resultado va a ser un exponente negativo, ya que tenemos que restar 6 menos 10. Al restar 6 menos 10 obtenemos un valor negativo. Y esto sería menos 4. Por lo tanto nos queda y a la menos 4. Con la z ocurre lo mismo. En el dividendo tengo z a la quinta y en el divisor z a la 11. O sea, en el dividendo el exponente es más chiquito que en el divisor. Esto nos indica también que vamos a obtener un exponente negativo. 5 menos 11 sería z a la menos 6. Entonces hay que tener cuidado cuando trabajemos los exponentes porque hay que ver dónde el exponente es más grande, si en el dividendo o en el divisor. Veamos otro ejemplo. Tenemos ahora 70m al cuadrado n a la séptima p a la quinta entre 15m a la quinta n a la cuarta p a la 9. Aquí entonces tenemos una división, pero 70 entre 15 no es una división exacta. Como no es una división exacta, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a simplificar. 70 y 15 se pueden dividir entre 5. Entonces decimos 70 entre 5 es a 14 y 15 entre 5 es a 3. Quedándonos entonces la fracción 14 tercios. Vamos ahora a trabajar la parte literal. Recordando que hay que tener cuidado con los exponentes. Por lo menos aquí observamos que la m tiene su exponente en el numerador más pequeño que en el denominador. Es igual que en el ejemplo anterior. El dividendo era más pequeño que el divisor. Por lo tanto, aquí vamos a obtener un exponente negativo. Restamos 2 menos 5. 2 menos 5 es menos 3, quedando m a la menos 3. N, 7 en el numerador y 4 en el denominador. Como el numerador tiene exponente más grande para la n, entonces el valor aquí va a ser positivo. Decimos 7 menos 4 es 3, quedando n al cubo. Positivo, ya que el exponente en el numerador era más grande. Para la p, observamos que la p tiene el exponente más pequeño en el numerador. Como el exponente en el numerador es más pequeño, quiere decir que aquí vamos a obtener un resultado negativo para el exponente. Quedándonos entonces 5 menos 9 sería menos 4, quedando p a la menos 4. O sea que el resultado de dividir estos dos monomios es 14 tercios, m a la menos 3, n al cubo, p a la menos 4. Hasta aquí entonces los ejemplos que teníamos para el día de hoy en cuanto a división de monomios. Esperamos que les sean de ayuda. Hasta la próxima.